ejército ucraniano se rindió masivamente en la región de Jersón. Durante la infructuosa ofensiva de las tropas ucranianas en la región de Jersón, 2 pelotones de militares se rindieron. Como se desprende de los datos del Ministerio de Defensa ruso, el ejército ucraniano logró romper la línea de defensa en el área de la aldea de Sukanovo. Sin embargo, no pudieron mantener las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y fueron devueltos a sus líneas anteriores. Al mismo tiempo, se supo que al menos 18 militares ucranianos decidieron deponer voluntariamente las armas y rendirse. Estamos hablando, de hecho, de alrededor del 10% del número de soldados ucranianos eliminados en el último día. Las pérdidas de personal para las Fuerzas Armadas de Ucrania son extremadamente graves. Sin embargo, es bastante notable. Ahora el ejército ruso podrá obtener información sobre los planes para el desarrollo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección, y si no toman ninguna contramedida, al menos podrán repeler de manera más efectiva los ataques del ejército ucraniano. Se desconoce dónde se encuentra actualmente la línea del frente en la región de Jersón. Transporte blindado de personal M-113 capturado con éxito por el ejército ruso como trofeo. El ejército ruso ha herido al vehículo blindado estadounidense M-113. Después de que hace unos días, el ejército ucraniano llevó a cabo una ofensiva infructuosa en una de las direcciones, el ejército ruso, repeliendo un contraataque del ejército ucraniano, logró capturar con éxito el transporte blindado de personal estadounidense M-113 como trofeo. Este último, aunque recibió una serie de daños, el equipo está en pleno funcionamiento. Además, hasta la fecha, es el primer vehículo blindado de transporte de personal documentado en convertirse en un trofeo del ejército ruso. En las imágenes de video se puede ver que la armadura de los vehículos blindados estadounidenses fue gravemente dañada. Este último está muy seriamente dañado por metralla y balas. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que el vehículo de combate está en condiciones de pleno funcionamiento, es lógico suponer que el equipo simplemente fue abandonado por el ejército ucraniano, para distraer de la retirada de la mano de obra. Anteriormente, el ejército ruso logró infectar con éxito el transporte blindado de personal IPR-765, similar a este vehículo de combate, que también estaba en condiciones completamente operativas, lo que enfatiza directamente el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo rápidamente equipo militar. Moscú. Nuevas regiones anexionadas están bajo protección nuclear rusa. Moscú asegura que las 4 regiones prorrusas ucranianas incorporadas el mes pasado al territorio ruso están bajo la protección de su arsenal nuclear. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el martes durante una rueda de prensa que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporiyia y Jersón están bajo la protección del paraguas nuclear de Rusia. Todos estos territorios son partes inalienables de la Federación Rusa y todos están protegidos. Su seguridad está garantizada al mismo nivel que es para el resto del territorio ruso,
Así lo respondió Peskov cuando los periodistas le preguntaron si Moscú estaba dispuesto a proteger esas regiones con su arsenal atómico. El pasado 5 de octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó la ley de anexión de las 4 regiones y nombró a jefes interinos, después de que las poblaciones de dichas zonas votaran a favor de la adhesión a Rusia en referendos celebrados el mes pasado. La declaración del vocero del Kremlin se produce mientras la tensión se crispa a nivel global, tras las acusaciones del Occidente sobre la posibilidad del uso de armas nucleares por Rusia durante su operación militar en curso en Ucrania. Moscú considera tales señalamientos de infundios y parte de un plan para demonizar Rusia. Mientras tanto, la Federación Rusa ha dicho una y otra vez que sus armas nucleares son exclusivamente como un medio de disuasión, y ha asegurado que no las empleará menos cuando ocurra una guerra nuclear o exista la posibilidad de una agresión que ponga en peligro su existencia como Estado. Ante tal circunstancia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, comenzó el lunes los ejercicios nucleares en Europa con la participación de 14 países a fin de garantizar que la disuasión nuclear de la alianza siga siendo segura y efectiva, según declaró la portavoz del bloque militar, Oana Lungescu. Efectivamente, desde el inicio del conflicto, el Kremlin ha dejado claro que Rusia no tiene planes para ocupar Ucrania, o provocar una guerra nuclear, sino que, el objetivo de su misión es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino, dado que las potencias occidentales lo están utilizando para invadir el territorio ruso. Línea Wagner. Una línea de defensa sin precedentes con una longitud de cientos de kilómetros se está construyendo en Donbass. Debido a la amenaza planteada por las Fuerzas Armadas de Ucrania de una ofensiva contra la RPD, se está construyendo una larga línea de defensa en el Donbass. Por el momento, la línea Wagner incluye zanjas antitanque y líneas de pirámides antitanque de varias decenas de miles de estructuras de hormigón armado que niegan cualquier intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de abrirse paso en esta dirección utilizando el equipo y los tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La escala aproximada de la llamada línea Wagner, erigida por miembros de la empresa militar privada rusa Wagner, es sorprendente en su escala y, sorprendentemente, la línea de defensa se está construyendo en las áreas más vulnerables del terreno, donde, desde un punto de vista táctico, el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue anteriormente bastante aceptable. Los expertos señalan que, en el futuro, pueden aparecer líneas de defensa similares en varias otras áreas, por ejemplo, en el área de Kremenaya, Svatovo, etc. A su vez, se ha sugerido que la construcción de líneas defensivas extensas puede crear problemas para la correcta conducción de la operación militar especial en Ucrania, ya que, en este caso, también se interrumpirá la organización de la transferencia de equipos a través de dichas líneas de defensa.